buena tarde, amables televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente. Complacido en este 2013, es nuestro primer programa de este año, y pues dándole la bienvenida y rogando a Dios porque todos sus proyectos se hagan realidad igual para nosotros. Les recordamos que este programa puede ser visto en vivo y en directo a través de la página de nuestro canal www.canal2 con el número.com.co. También nos pueden escribir a su derecho @yahoo.es o seguirnos en el Twitter también a esta misma dirección. Les recordamos también que este programa se retransmite toda la semana hasta el domingo y por lo general es en horas de la mañana y al mediodía. Hoy es en vivo y en directo, con la posibilidad que si usted quiere hacer una llamada al aire, la puede hacer a través de la línea 558-5312. Bueno, queremos hoy volver a comentarles de la desaparición de nuestro amigo, señor Gustavo Patiño Vázquez, a quien vamos a pasar en este momento en pantalla su fotografía y recordarles que él salió de su residencia en el municipio de Cartago el 21 de marzo de 2012, es decir, que ya lleva 10 meses por fuera de su hogar, sin que su familia pues sepa si él está enfermo o dónde está, o si ha fallecido. Nadie pues se ha acercado a buscar a la familia. Le rogamos encarecidamente que si alguien sabe de su paradero, lo estamos enfocando bien en pantalla, se sirvan dar información al señor Carlos Gustavo Patiño Ospina a los siguientes números celulares: 317-731-0923 o al 314-654-7696. Rogamos pues porque esta persona, al igual que otros desaparecidos, pues puedan volver a su casa sanos, salvos, o que por lo menos sus seres queridos tengan una razón real del paradero de estas personas. Doctor Mauricio, muy buena tarde, un feliz año para usted y bienvenido a este espacio, y lo dejo para que usted haga su presentación. Gracias, doctora Idaluz, gracias a todos los televidentes que observan esta señal en vivo a través del operador de televisión Global TV Comunicaciones y a aquellos que observan la señal en vivo por www.canal2elnumero.com.co y aquellos que nos siguen en la dirección de Twitter susderechos@yahoo.es, o también nos pueden seguir en mi cuenta personal en Twitter @mcaabogado. Ahí me pueden seguir sobre algunos comentarios que estoy realizando sobre el programa en particular y algunas novedades que están surgiendo en el derecho en la actualidad. Bueno, doctora Idaluz, este año 2013 nos va a traer, como usted lo ha mencionado, ojalá prosperidad para todos y que tengamos un buen comienzo en todas nuestras actividades. Hoy es nuestro primer programa de esta temporada 2013 e iniciaremos con un tema muy importante para la comunidad en general y para aquellos colegas que quieren actualizar sus conocimientos. Hoy mencionaremos el tema respecto de contratos de manera general, estableceremos cómo se forman los contratos, qué requisitos hay en los contratos, cómo se perfeccionan esos contratos, y haremos una pequeña mención respecto a algunas particularidades que se pueden generar en la celebración de algunos contratos como tal. Entonces, doctora Idaluz, sí sería bueno, conforme a lo establece el Código Civil, que es un contrato. Pues nosotros en el último conversatorio que tuvimos en el mes de diciembre hicimos una pequeña referencia de qué es un contrato, que era una convención en la cual dos personas dependían o definían exactamente cuál era su objeto y qué pretendían obligarse las partes. Pero ahora sí es oportuno señalar y entrar más en detalle cómo se puede formar o qué tipo de contratos podemos encontrar en nuestro medio jurídico en la actualidad. Bueno, entonces
decimos que hay contratos unilaterales. Unilaterales, así existan dos partes en el contrato, una sola es la que se obliga. El caso, por ejemplo, de las donaciones. Yo, X, le hago una donación de un bien inmueble, por ejemplo, a Y. En este caso, yo que soy la donante, soy quien me obligo por ese contrato. Y hay contratos bilaterales que también existen pues las dos partes, pero ya se obligan recíprocamente. Caso, por ejemplo, un contrato de compra-venta, sí, yo me obligo a transferir el dominio de esa cosa que estoy vendiendo y quien compra se obliga a dar un precio, a pagar un dinero en contraprestación. Pero también, es decir, cuando... Para ir precisando, sería la prestación y hablaríamos de dos tipos de contratos. Unilaterales. Se obliga a uno solo. Bilateral se obligan ambos. Pero cuando hablamos de esos unilaterales, también es muy dado que tendamos a confundirlos con los de formación unilateral, que es otra cosa muy diferente, como por ejemplo cuando yo voy a celebrar un testamento. Cuando yo, por ejemplo, quiero dejar mis bienes, quiero testar a favor de mis herederos y de otras personas, como lo establece la ley, allí ya se generan unas obligaciones de tipo jurídico. O sea que pese a que yo solo es el que estoy testando, sí se derivan unas obligaciones de orden jurídico. Por ejemplo, cuando se va a testar, cuando el testamento se abre una vez fallecida la persona, ¿cierto? Se abre ese documento que se ha elevado en una notaría, una escritura pública, pero que solamente se puede leer cuando ya ha fallecido la persona. Pero también se puede dar el caso, doctor Mauricio, y me corrige si estoy equivocada, que si por ejemplo alguno de los herederos de este testador se da cuenta que hay un testamento, pero que a él lo perjudica, porque de pronto él quedó por fuera de él, sabiendo que era, o sea, que tenía los mismos derechos, que era un heredero forzoso, esta persona que se está viendo afectada puede impugnar el testamento. ¿Es cierto o no, doctor Mauricio? Pues la concepción que tiene el testamento es que surge a la vida jurídica en el momento en que fallece el causante, es decir, no podría impugnarse ni iniciarse una acción. Eso, una vez fallecido. Una vez fallecido. El de cuyo, sí. Le surge el derecho al heredero forzoso que no aparezca para pedir la nulidad de ese testamento o la reforma del testamento si en una parte lo está afectando, porque hay otras circunstancias que pueden estar afectando el testamento, es que no esté incluido dentro del testamento y se tenga que pedir que se reforme el testamento porque se impugne, porque lo lesiona a él. Porque le lesiona fundamentalmente a él esos derechos como tal. Es decir, pero sí hay que dejar claro que con el ejemplo que usted trae a colación es que el testamento produce unos efectos jurídicos, siempre y cuando fallezca ya el causante. Así. Y para su formación requiere unas formalidades y unas solemnidades de ley, a pesar de que solamente se piense que unilateralmente se obliga a quien va a deponer cuál es su voluntad. Pero por eso hacíamos la aclaración, doctor, con el unilateral, porque en la donación no se crean esos efectos o esas solemnidades que usted menciona, como sí con el testamento. Es decir, hay una gran diferencia entre uno y otro contrato, y por eso hemos hecho mención que conforme a la prestación serán unilaterales y bilaterales. Exactamente. Pero también desde el punto de vista de la onerosidad, también en el mercado hay contratos que son onerosos y otros que son gratuitos. O sea, un contrato gratuito podríamos hablar de un comodato. Yo, por ejemplo, tengo un bien inmueble, pero le voy a dejar a una persona X, se lo voy a, si se puede decir, a prestar bajo la figura del comodato. Es gratuito para él, ¿cierto? Para el comodante que soy yo, pues yo no voy a percibir dinero, ¿cierto? O sea, también es gratuito para mí. Para él, con mayor razón, porque el comodatario lo que va a hacer es
como digamos usufructuar el bien, Recibe un beneficio. va a recibir un beneficio porque va a poder habitarlo. Lo único es que no va a tener la disposición del bien, pero va a poder usarlo, gozarlo. A diferencia, pues, no es lo mismo que la servidumbre, pero igual el comodato es gratuito. Y están los onerosos, que son los que sí representan un beneficio para ambas partes. Por ejemplo, yo voy a dar mi bien inmueble en alquiler. Cuando yo lo doy en alquiler, pues se entiende que yo me despojo del bien, pero el arrendatario me va a pagar un canon. ¿Es así o no, doctor Mauricio? Claro, es así. En ese tipo de contratos que usted acaba de mencionar, los contratos de arrendamiento, pues se entrega el uso y el derecho y el goce que tiene el arrendatario a disfrutar porque él paga un precio sobre él y el propietario se reserva el dominio como tal, sigue siendo propietario, pero cede dos derechos que tiene o que conserva el propietario legítimo de ese bien como tal. Entonces ya hemos hecho mención de la unilateralidad, son bilaterales, onerosos y gratuitos. Ahora hay que mirar conforme a lo que quieren las partes, es decir, cómo se perfecciona. o cómo se perfecciona el contrato. Es decir, ya Exacto. tenemos en claro y en particular que cualquier televidente que nos esté viendo o un colega que nos esté viendo, pues al estudiar o leer detalladamente el contrato se va a dar cuenta con los ejemplos que hemos puesto a colación en este tema en particular. ¿Qué tipo de contrato está celebrando? ¿Qué tipo de contrato? Porque muchas veces en nuestro diario vivir nos encontramos con contratos permanentemente cuando abordamos el bus, cuando compramos en un establecimiento de cadena, cuando tenemos algún tipo de relación comercial o en caso particular de los comerciantes que viven en permanente actividad, pues celebran contratos diariamente. Entonces, esa formación tiene que ver con qué es lo que pretenden las partes, qué es lo que quieren las partes. ¿Cuál es la real voluntad? ¿Cuál es la real voluntad? Porque ahí vienen situaciones que pueden afectar esa consensualidad y qué es lo que se pretende hacer. Hay contratos que con la simple voluntad o el acto que realice uno de dos se está formando un contrato. Es decir, muchas veces las partes no formalizan esa intención en un documento, pero a una manera de ejemplo es cuando se hace la entrega de las llaves de un vehículo o de una mercancía que está ubicada en una bodega en particular, se hace entrega de las llaves, pues se entenderá que se está suscribiendo un contrato por la mera entrega de esos elementos, a no ser de que se hayan entregado solamente para su custodia, pero normalmente se empieza a conformar un contrato por esas circunstancias como tal. Es esa consensualidad, hay que tenerla muy en cuenta en ese tipo de... Sí, se ha caído en algo que vamos a mencionar, y es que desde el punto de vista de la perfección, se lo acaba de explicar muy bien, también hay contratos consensuales. Entonces hay unos, como usted lo mencionaba, que con el simple hecho del acuerdo de voluntades no necesitan de una solemnidad para que se perfeccione. Con la entrega de la cosa está bien. Es suficiente. Y cuando hablamos de cosas es el bien que yo voy a dar, que voy a entregar en ese contrato. Hay reales, pero los reales puede ser, por ejemplo, la entrega de una casa. También se perfecciona con la entrega de la cosa. Es decir, se complementa el contrato y se da por cumplida las partes al momento en que se entregue como tal. Exacto, por ejemplo, volvemos al caso del contrato de alquiler. Yo voy a alquilar mi bien inmueble, entonces como voy a alquilar el vehículo, porque llegó una persona y se quiere conocer la ciudad, con la simple entrega de las llaves y los documentos, pues yo ya estoy realizando un contrato consensual. No tengo que ir a suscribir ante la oficina de registro o ante la Secretaría de Tránsito, sino que simplemente se perfecciona con ese consentimiento de ambas partes. Entonces, por ejemplo, voy a entregar la casa en alquiler, pues pactamos un día, una hora, le entrego las llaves y el arrendatario va y toma posesión de la casa. Entonces no se requiere una solemnidad especial, pero hay unos que sí ya son formales y eso sí requieren, para que nazcan a la vida jurídica, una solemnidad especial. Caso, por ejemplo, yo voy a comprar un vehículo automotor, además después de suscribir el contrato, de los documentos que debo diligenciar, se tiene que realizar la compra ante la Secretaría de Tránsito, porque se tiene que dar la tradición. O sea, aquí sí hay unas solemnidades.
no basta solamente el título, que es el contrato que yo materializo, o en el caso de la compraventa de un bien inmueble, que ese contrato yo lo tengo que elevar a escritura pública, que ese sería el título, no me da el dominio total, o sea, no me hace titular del derecho, sino que para ello se tiene que solemnizar. Entonces, además de llevarlo o protocolizarlo en una notaría para que se solemnice y se eleve a escritura pública, además hay que ir a la oficina de registro de instrumentos públicos a registrarlo en un folio de matrícula inmobiliaria, y solamente allí esa es la verdadera tradición. Entonces, cuando ya queda inscrito en esas anotaciones del certificado de tradición, que es como la hoja de vida del bien inmueble, allí yo me hago propietario. Entonces hay contratos que se tienen que materializar. Por eso es que en nuestro código, nuestro ordenamiento civil, permite la venta de bien ajeno o de cosa ajena. ¿Por qué? Porque solamente con la escritura pública yo no me hago titular de derechos. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo vender un terreno que yo lo adquirí por posesión, o que llevo un tiempo poseyéndolo, pero que no es mi bien. Yo lo podría vender y el propietario, o sea, el verdadero dueño, tendrá un año, si es que se entera, para que inicie pues la acción reivindicatoria para que ese bien se lo pueden devolver. Esto para significar que es muy importante las formalidades, porque hay gente que se conforma con ir a la notaría, y usted me dirá si estoy equivocada, doctor, y a nuestra consulta llegan muchos casos que yo soy el propietario de este bien, pide uno el certificado de tradición y se da cuenta que el bien le pertenece a otra persona, y se quedaron con la escritura pública. ¿Le ha sucedido a usted eso, doctor? Claro, eso es común encontrarlo, y en nuestro país por los antecedentes que usted acaba de mencionar, y es que la venta de cosa ajena tiene validez en nuestro país, y es por eso que muchas personas establecen una negociación de posesión, y el último que conserva el título pues se cree con dominio sobre el bien como tal y ejerce una acción posesoria sobre él, y no el dominio pleno que le puede garantizar la ley para en algún momento combatir aquellas situaciones o acciones que puedan atentar contra su patrimonio, aunque el poseedor tiene acciones también, que puede la de prescripción, por ejemplo, para que el bien pase a ser de su propiedad, pero no, comúnmente ocurre eso, y eso se da en la mayoría de bienes inmuebles que como solemnidad requieren que se eleve a escritura pública. Es decir, no tendrá ningún efecto si usted tiene una promesa de venta de un bien inmueble y no lo ha elevado a escritura pública. Es decir, con la simple promesa usted tiene, como comúnmente se dice, una promesa de que están ofreciendo un bien como tal, pero sí ese requisito particular debe existir. En los vehículos normalmente usted encuentra que queda solamente porque nadie deja el carro. Exactamente. Más fácil. Es más fácil. Tú entregas formalmente una casa que un carro. Al carro le firmarás, ahí sí suscribes contrato, a la casa no. No, la casa no. Sí. Eso se da comúnmente, y esa es una de las particularidades que encontramos. Es decir, hemos hecho una generalidad de la formación de esos contratos, pero hay unas situaciones que afectan los contratos, es decir, y ahí sí hay que precisar respecto a esa formación de esos contratos, porque hay unos elementos fundamentales. Hemos hablado del consenso, sí. Y es decir, también hay que tener en cuenta que dentro de esos contratos tiene que haber una causa lícita y un objeto lícito. Esto es muy importante que usted lo tenga, porque yo no puedo salir al comercio a ofrecer cosas que son ilícitas, es decir, todo lo que sea contrario. Todo lo que sea contrario a la ley, pues obviamente tendrá sus efectos de nulidad, pero esto hay que aclararlo. Es decir, el comerciante que normalmente desarrolle sus tareas y que quiera suscribir un contrato, porque dirá que con eso garantizará la efectividad de su negocio, hay que tener en cuenta que esos elementos son fundamentales, y entre esos está que sea el objeto y la causa lícita. Lícitas. Amables televidentes, en este momento se abre la línea de participación a través del 558-5292, número que aparece en pantalla,
para que usted, amable televidente, si estima conveniente una pregunta o de pronto quiere separar una cita para profundizar en un tema que tiene que ver con estos contratos, pues nos haga la llamada. O aquí, si el tema amerita pues darle como respuesta de inmediato, pues se la daremos. Y quien quiera hacer la reserva de su cita previa puede comunicarse. Pues nos puede comunicarse al 888-1531 o al 888-2384. Stephanie estará muy pronto. Que allí está la secretaria Stephanie, quien estará pues pendiente de tomar atenta nota y de separar una cita. Entonces, pues mientras aquí no nos informen que hay llamada al aire, nosotros le vamos dando continuidad al tema. Entonces es bien importante lo que usted acaba de mencionar, y es que desde el punto de vista de su formación también es importante porque hay contratos de libre disposición, o sea, donde las partes pues pactan las cláusulas, si no hay una que sea como la dominante respecto de la otra, sino que ya es más consensual. Por ejemplo, a ver, pensemos en un contrato. Queremos... La compraventa normalmente para fijar el precio y las condiciones de entrega del inmueble, ese es un contrato de libre discusión. Es decir, no tiene que estar sometido a una condición como a la voluntad dominante de una sola persona. Y el otro, en cambio, podemos... El de libre adhesión, el de adhesión, no de libre, sino de adhesión, es al contrario censo, el que yo me tengo que adherir. Por ejemplo, un contrato laboral. Allí a mí no me van a sentar a decirme, ¿usted cómo quiere que sean sus condiciones? ¿Sí o no? O un contrato, o sea, el contrato de la telefonía celular, el contrato de los servicios públicos, el de arrendamiento. A mí no me llaman a decirme, ¿será que a usted le parece que este canon está bien? O venga a ver o si estas condiciones que le son más favorables, ¿las insertamos en el cuerpo del contrato o no? O consígneme cuando usted pueda, no. Entonces esos contratos ya son de adhesión. El de la universidad, por ejemplo, yo me tengo que adherir. A mí me dicen, la matrícula vale tanto, el semestre vale tanto. Si usted me va a pagar con cuotas, tiene que suscribir un pagaré. En estos plazos. O en estos plazos y me trae un codeudor. O sea, aquí no es que yo me siente con la universidad a discutir el contrato. O sea, ya hay una forma diseñada. Yo ya lo que tengo que hacer es adherirme a él. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando ya nosotros entremos en detalle, hablarles de un contrato de comodato, de servidumbre, de compraventa, un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ustedes ya van a caer en cuenta. Con razón ellos nos hablaban que aquí se formaba que tenía una formalidad o no, que se tenía que perfeccionar o no, que se obligaba a una persona o se obligaban las dos, porque ya nos definieron que hay contratos donde solo una parte se obliga, así lo suscriban dos, que hay contratos donde se obligan ambas partes. Entonces, por eso es importante. Y hay contratos que las partes los discuten y hay contratos en que no permite, no se puede discutir. Exactamente, que son esos pues que, bueno, imponen. Pero ¿para qué sirven esos contratos de adhesión? Y caigo en cuenta de algo, para esas cláusulas oscuras, cuando hay esas cláusulas que, por ejemplo, tú compras un producto y te dicen, si el producto sale imperfecto, el que pierde es el que compra, porque no tendrá derecho a reclamar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esas cláusulas oscuras, la parte dominante del contrato, o sea, la que la pactó, es la que pierde. O las cláusulas leoninas, que son esas cláusulas pues perversas. Que le generan un perjuicio a una de las contrapartes. A una de las contrapartes, por lo general al que compra. Bueno, amables televidentes, este tema es muy extenso, porque como lo mencionábamos al comienzo, uno celebra un contrato hasta para subir al transporte, porque el conductor se obliga con uno, así no haya un contrato escrito, a llevarlo en buenas condiciones, o sea, a no atropellarlo, a no causarle un accidente. Pero como el tema es tan amplio y el espacio por hoy se nos termina, nos resta de darles las gracias, decirles que estamos muy agradecidos por la sintonía, por los mensajes que nos dejan
constantemente en el Facebook. Y bueno, que Dios los bendiga, que nos permita volver a contar con este programa el próximo lunes. Gracias, doctor Mauricio. Gracias a las personas del set que están detrás de cámaras, haciendo posible que este programa salga al aire y que se puedan beneficiar muchas personas de él. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctora Aidaluz, y gracias a todos los televidentes que observaron este programa. Nos vemos la próxima semana en Sus Derechos. Gracias.